Hoy vamos a hablar sobre el análisis vertical y horizontal, ratios financieros de liquidez, actividad, solvencia, apalancamiento y rentabilidad. Empecemos con los conceptos. El análisis financiero es una técnica que permite demostrar la situación en la que se encuentra la empresa con la finalidad de tomar buenas decisiones empresariales. Existen dos tipos de perspectivas. Una de ellas es la perspectiva interna, la cual nos sirve para corregir los desequilibrios, como también los riesgos y oportunidades. Por otra parte, la perspectiva externa es para los agentes económicos que están interesados en la empresa. Seguimos, análisis de razones financieras. Es una herramienta popular y una de las más utilizadas del análisis financiero. Son puntos de partida del análisis, ojo. Punto de partida y no un punto final. Las razones aplicadas del análisis del estado financiero son las siguientes. 1. Razones de grupo de liquidez. 2. Razones de grupo de solvencia. 3. Razones de grupo de actividad. 4. Razones de grupo de rentabilidad. Indicador de liquidez nos ayuda a cubrir las deudas y obligaciones a un corto plazo. Liquidez corriente. Se relaciona los activos corrientes frente a los pasivos corrientes. La liquidez corriente se saca de la siguiente manera: activo corriente entre pasivo corriente. Prueba ácida. Mide la capacidad de deudas a corto plazo y la habilidad para pagar sus deudas y obligaciones. La prueba ácida se saca de la siguiente manera: activo corriente menos inventario, entre los pasivos corrientes. Por otra parte, el capital de trabajo neto ayuda a determinar cuántos recursos tiene la empresa para operar si paga todos los pasivos a corto plazo. Su fórmula es activos corrientes menos pasivos corrientes. Prueba defensiva. Indica la capacidad de la empresa para operar con sus activos líquidos y usar el flujo de ventas. Para obtener su cálculo se tiene que tener en cuenta los activos mantenidos en caja y los valores negociables. Se halla de la siguiente manera. Activo disponible entre pasivo corriente. Ahora hablaremos sobre el indicador de solvencia. Estos indicadores tienen como finalidad medir el grado y la forma de participación de los acreedores. Establecen los riesgos que corren tales acreedores y dueños de la compañía. Endeudamiento del activo. Permite determinar el nivel de autonomía financiera. Se halla pasivo total entre activo total. Endeudamiento patrimonial, en este caso mide el compromiso del patrimonio con los acreedores. El endeudamiento patrimonial se obtiene después de dividir pasivo total entre patrimonio. Endeudamiento del activo fijo. Indica la cantidad monetaria que se tiene de patrimonio, no se tiene la necesidad de préstamos a terceros, así como la totalidad del activo fijo se pudo haber financiado con el patrimonio de la empresa. El endeudamiento del activo fijo se halla al dividir patrimonio entre activos fijos. El apalancamiento determina el grado de apoyo de recursos internos sobre los recursos de terceros. Se opta al dividir activo total entre patrimonio. Por otra parte, el apalancamiento financiero indica las ventajas y desventajas del endeudamiento con terceros y cómo éste contribuye a la rentabilidad de la empresa. Su fórmula es utilidad antes del impuesto entre patrimonio, dividiendo entre la utilidad antes del intereses e impuestos entre activos totales. Los indicadores de rentabilidad, denominados también indicadores de rendimiento o lucrativo, incluye todos los conceptos para medir la efectividad de la administración de la empresa para observar y controlar los costos y los gastos, y de esta manera, convertir las ventas en utilidades, que vendrían a ser las ganancias netas. Rentabilidad neta del activo. Nos muestra la capacidad de o activo para producir utilidades, independientemente de cómo haya sido financiado, ya sea deuda o patrimonio. Se halla al dividir utilidad neta entre ventas por ventas entre activo total. Margen bruto. Permite que conozcamos la rentabilidad de las ventas frente al costo de ventas, la capacidad para cubrir los gastos operativos y generar utilidades. Lo obtenemos al restar ventas menos costo de ventas entre ventas. Rentabilidad neta de ventas. Muestra la utilidad de la empresa por cada unidad de venta. Establece si la utilidad procede principalmente de operaciones propias de la empresa o de otros casos. La forma de obtenerlo es dividiendo utilidad neta entre ventas. Rentabilidad sobre patrimonio.
ROE es un ratio de eficiencia utilizado para generar y evaluar los beneficios de una empresa a partir de una inversión realizada por accionistas. Su fórmula es utilidad neta entre patrimonio. Rendimiento sobre los activos ROA. Mide los beneficios generados por el activo de la empresa. Mientras se vaya generando beneficios, se tiene una situación próspera para la empresa. Lo hallamos al dividir utilidad operativa entre activo total. Y por último, el indicador de actividad, también llamado indicador de rotación o funcionamiento, miden la eficiencia en la gestión de cobros, ventas e inventarios y comparar la empresa con otras empresas del sector, ya que es un modelo de indicador económico o financiero que mide el giro de distintos factores del activo. Dependiendo del cálculo y cómo se comprenda, estos se pueden ajustar en veces que rota un activo o en días del año. Rotación por cartera. Esta rotación nos permite identificar cuánto tiempo nos tomará las ventas a crédito. Lo obtenemos al dividir ventas entre cuentas por cobrar. Rotación de ventas. Con esta rotación, se mide la efectividad de la administración. Mientras mayor sea las ventas, se puede realizar una determinada inversión. Lo hallamos al dividir ventas entre activos totales. Periodo medio de cobranza. Permite apreciar en días el grado de liquidez de las cuentas y documentos por cobrar. Su fórmula es 365 entre rotación de CXC. Periodo medio de pago. Miden la capacidad de la organización para posicionar entre sus clientes un monto igual a la inversión ejecutada. Lo hallamos al dividir 365 entre rotación CXP. El análisis horizontal es un procedimiento que consiste en comparar estados financieros en dos o más periodos consecutivos para determinar los aumentos y disminuciones de las cuentas de un periodo a otro. Este procedimiento es dinámico y de suma importancia para la empresa porque mediante él se informa si los cambios en las actividades han sido positivos o negativos. Así se podrá determinar si el comportamiento de la empresa fue bueno, regular o malo. Entre sus características tenemos de que sirve para evaluar estados financieros durante varios periodos o años. Complementa el análisis vertical, presentando las variaciones absoluta y relativa de las cuentas más importantes. Su fórmula es posterior entre anterior menos 1%. El análisis vertical es una herramienta importante para poder realizar el análisis financiero de una empresa. No olvidemos que este análisis financiero necesita de diferentes elementos e información. Asimismo, esto nos permite tener una mejor visión general del estado financiero. El procedimiento de los porcentajes integrales nos ayuda a tener un resultado de la composición porcentual de cada cuenta del activo, pasivo y patrimonio, agarrando como base el total del activo y el porcentaje representada en cada elemento del estado de resultado partiendo de las ventas netas. Por otro lado, tenemos también el procedimiento de las razones simples, que nos permite obtener un número limitado de razones e índices para determinar la liquidez, solvencia, estabilidad, solidez y rentabilidad. Asimismo de los periodos de cobro de clientes y pagos a proveedores, entre otros factores que nos ayuda a analizar la situación económica de una empresa. Su fórmula es valor parcial entre el valor de base por 100. Primero hablaremos del balance general. El balance general nos brinda la situación financiera de una empresa con una fecha determinada. El balance general muestra los efectos acumulados de las decisiones financieras anteriores hasta un tiempo específico y nos muestra los activos, las obligaciones pendientes o deudas que tiene la empresa y las cantidad que los propietarios han invertido en el negocio. Método práctico. El caso que hemos tocado como ejemplo es la empresa Saga Falabella. En este caso encontramos el estado de situación financiera de la empresa Saga Falabella de los años 2014 a 2017. La fórmula para hallar el análisis horizontal es el año posterior entre el año anterior 1 multiplicado por 100. Un ejemplo es el efectivo 83.594 del año 2015 en T 56.054 del 2014 menos 1 multiplicado por 100 y sale un 49,10% y en el caso del 2017 y 2016 es 78.209 entre 78.420 menos 1 multiplicado
multiplicado por 100 sale 0,27%, ese es el procedimiento para todas las cuentas y ahí podrá determinar las diferencias positivas o negativas que haya en el periodo de los años. El objetivo del análisis vertical es determinar qué tanto representa cada cuenta. Entonces, se debe dividir la cuenta que se quiere determinar por el total del activo y luego se procede a multiplicar por 100. Por ejemplo, en el caso del año 2014, se necesita determinar cuánto representa el efectivo y equivalentes efectivo que vale 56.054 y nos damos cuenta que su total de activos es 1.576,428. Se procede a dividir 56.054 entre 1.576,428 por 100 y así se halla su porcentaje. Así sucesivamente se va haciendo con todos los años y con cada cuenta. Ahora analizaremos el estado de resultado. Empezaremos con el análisis horizontal. Como ya se había dicho, debemos dividir el año 2015 con el monto 2.911.036 entre el año 2014, el cual tiene el monto de 2.833.863 menos 1. Multiplicamos por 100 y obtendremos 2,70%. Dicho procedimiento lo continuamos haciendo durante toda la tabla. Para el análisis vertical del estado de resultado, tomaremos como ejemplo el 2014, se tiene que dividir el valor parcial que viene a ser menos 2.019.759 entre el valor de base que es 2.833.863. Recordemos que este último monto tiene que ser utilizado para toda la lista, el número obtenido de la división se multiplica por 100 y obtendremos 71,27% en el análisis vertical. Este procedimiento debe ser ejecutado en toda la lista. Bueno, en lo que es ratio de liquidez se divide en dos operaciones. Liquidez corriente, que es para calcular si la empresa tendrá posibilidad de realizar sus pagos a corto plazo. Para ello tenemos una fórmula que es el activo corriente, que se refiere al dinero en constante movimiento, entre el pasivo corriente, que son sus cuentas por pagar. Si el resultado es mayor a 1, quiere decir que es líquida. ¿Qué es líquida? Es decir, sí tiene posibilidades de poder realizar sus pagos a corto plazo. Como vemos, pasando los años, el monto varía, pero no disminuye en 1. O sea, sí tiene sus posibilidades de poder realizar sus pagos. 2. La prueba ácida. La prueba ácida es para ver la capacidad y habilidad de la empresa que tiene para pagar sus deudas y obligaciones cuando están por vencer. Usamos la fórmula que es el activo corriente, que es el dinero en movimiento, menos el inventario, que es para ver cuánto de mercadería se vendió y cuánto de mercadería tiene en stock. Todo esto se divide entre el pasivo corriente, que son sus diversas cuentas por pagar. Si el monto sale menor o igual que 0.5, no es líquida, es decir, no podrá pagar sus deudas. Lo ideal sería que el monto resulte mayor o igual a 0.5 o menor que 1, para así sustentar sus pagos. Como se observa, el resultado varía, pero no aumenta 0.5. Seguimos con ratio de solvencia. Este se divide en 4 operaciones. El primero es el endeudamiento del activo, que determina los índices que representan la dependencia e independencia de la empresa. Para ello se tiene que dividir el total de pasivos entre el total de activos y verificaremos que si el resultado es mayor a 50%, tiene mayor financiación a terceros. Caso contrario, tiene mayor financiación a accionistas. Como vemos, en los 4 años superan los 50%. Eso quiere decir que tiene mayor financiación a terceros. Segundo, es el endeudamiento patrimonial, que indica la capacidad de créditos y saber si los propietarios son los que financian mayormente la empresa. Para ello utilizamos el pasivo total entre el patrimonio. Como vemos en los resultados, la deuda de dicha empresa supera los 50%. Eso quiere decir que tiene apalancamiento con terceros. Tercero, está el endeudamiento del activo fijo,
que indica la cantidad de unidades monetarias que sin necesidad de préstamos a terceros, la totalidad del activo fijo se pudo haber financiado con el patrimonio de la empresa. En este caso usamos el patrimonio entre el activo fijo neto. Entonces, como vemos el resultado, la empresa no muestra una solvencia cómoda. Cuarto, está el apalancamiento, que es el grado de apoyo de los recursos internos. Sobre recursos de terceros, su fórmula es activo total entre patrimonio. Esto viene a ser que si el multiplicador es menor o igual a 1, no se multiplica. Y si es mayor o igual a 2, sí se multiplica y resulta ser aceptable por la empresa. Seguido están los ratios de rentabilidad, que son 4. Está el rendimiento sobre el patrimonio, que es utilizado para evaluar la capacidad de generar beneficios de una empresa a partir de una inversión realizada por accionistas. Esta se obtiene dividiendo la utilidad neta entre el patrimonio. Al dividirnos nos sale un 0.226, que es en el primer año, que significa que por cada sol de patrimonio genera una rentabilidad de 0.226 soles, tal cual sucede en diferentes años. Nos damos cuenta que año por año van teniendo más rentabilidad. 2. El rendimiento sobre los activos. Mide la rentabilidad sobre el activo total, es decir, divide la utilidad operativa entre el activo total, por lo que cada resultado se genera una rentabilidad operativa. Por lo tanto, mientras mayor sea el resultado, mayor beneficio para la empresa. 3. El margen de utilidad bruta. Es óptimo solo si es mayor o igual al 40% y si divide la utilidad bruta entre ventas netas, por lo que el resultado es la utilidad bruta que se genera. 4. La rentabilidad de ventas se halla con la utilidad neta y las ventas y el resultado nos sale menos de 0.1.